Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, en esta interesante conversación con el ex ministro de Finanzas venezolano, economista, profesor universitario, Rodrigo Cabeza. Te decía, Rodrigo, existe la posibilidad de replantear el tema salarial y de la protección social de los trabajadores venezolanos ante la afirmación que hacen algunos, el sector empresarial, de que esa ley es una camisa de fuerza incluso para poder mejorar el salario al trabajador, es una camisa de fuerza porque el impacto en las prestaciones asusta al empresario porque finalmente no sabe cuánto le va a costar el trabajador. ¿Es posible hacer un cambio o tú te resistes a eso? No, mira, yo creo que siempre debemos estar, por razones de vida humana, de procesos, todo cambia, abiertos a las posibilidades de modificar sistemas como el sistema de remuneración en Venezuela. Solo que tendría que lograrse un amplio consenso sobre esta materia. Tú no podrías hacerlo desde el Ejecutivo contra los trabajadores, o no podrías hacerlo desde el Ejecutivo con los empresarios contra los trabajadores, o con los trabajadores sin consultar al mundo empresarial. Las economías son distintas. No es comparable la economía norteamericana con su desarrollo, su característica de ser una potencia industrial, económica, de tener un nivel de calidad de vida, digamos, relativamente sustantivo en las grandes mayorías que en ese país viven, con relación a la economía venezolana. Solamente tendría que decirte que en atención a la experiencia nuestra, Juan Carlos, la experiencia histórica de Venezuela, cuando hemos crecido, cuando entramos a la senda del crecimiento económico sostenible, por ejemplo, como se hizo en los años 50, en los años 60, hasta el año 1974, o como se creció del 2004 al 2012 en términos de Producto Interno Bruto, de empleo y de contención de inflación en torno a un 20% en estos años del 2002, del 2004 al 2012, o inflación del 1% en los 50, en los 60, de 8% en los 70, en ese momento la calidad de vida de los trabajadores con sus salarios estaba garantizada, pero al mismo tiempo el margen de ganancia, utilidades o beneficios del mundo estaba garantizado, y de hecho teníamos una base industrial importadora de sustitución de importaciones y de importaciones importante, quizás la más importante de América Latina, por lo menos hasta el 2008, 2009. De manera que si hay un cambio bien consensualizado, bien estudiado, habría que resolver un problema que el sistema de remuneraciones o el de protección social de Venezuela no lo resolvió ni la cuarta ni la quinta, que es el tema de los fondos de pensión. El pensionado, el que entra adulto mayor, realmente en este momento, y hace 10 años y hace 20 años, no estaba protegido, como está protegido en Chile o como está protegido en Europa. Allí sí que habría que hacer alguna reforma de tipo laboral que garantice que adultos mayores, mayores de 65 años, tengan la garantía de una vida digna originada en pensiones dignas. Quiera trabajarse con ese sistema que están haciendo en Europa, en algunos países, sobre todo en los nórdicos, de trabajar el ingreso mínimo vital, lo llaman ellos, que todo el mundo tiene que recibir un ingreso mínimo vital. Sí, esa es una idea, bueno, nacida un poco en Brasil, ¿no? Incluso se aprobó una ley del salario, del ingreso mínimo vital, que es un concepto bien interesante, pero resuelve el tema de la desigualdad, no resuelve y de las oportunidades, de posibilidades que los hijos de los trabajadores puedan estudiar, puedan tener acceso a una alimentación, digamos, sustentable. Pero lo que al final de cuentas marca la pauta de un país hacia el desarrollo, hacia el bienestar colectivo, es que dos grandes variables tengan el círculo virtuoso. Y eso ocurrió en el siglo pasado con Estados Unidos y en el antepasado siglo XIX con Inglaterra,
y en el siglo XX con Estados Unidos, Alemania, Japón, y en el siglo XXI está ocurriendo con la China, con Vietnam, con la India, con Corea del Sur, con los países que se acercan al desarrollo, que es que el consumo y la inversión vayan trabajando como dos rieles de un mismo tren. Claro. De eso se, por supuesto, tras de la inversión, la ciencia, la tecnología, la educación, y tras del consumo, que haya empleo, que haya un buen salario, y allí tienes tú, digamos, la fórmula sintetizada del crecimiento económico. Rodrigo. En Venezuela, para salir de esto donde estamos, requeriremos una política económica que pueda atender el crecimiento del consumo y de la inversión al mismo tiempo. Y la inversión es en petróleo, en agricultura, en agroindustria, en actividades tecnológicas, y el consumo tiene que ver con esta capacidad de levantar el salario, no la bonificación, sino de salario real de los trabajadores, y evitar que la inflación, por supuesto, se los coma. Pero esa es una tarea que, en mi opinión, yo lo he expresado otras veces, a ti te lo he dicho también, le corresponderá a un nuevo gobierno que pueda, por ejemplo, resolver los tremendos nudos gordianos que tenemos en el sector externo de impago de deuda, este problema que tenemos con Citgo, toda esta situación de sanciones económicas, y que nos permite entonces regresar al sistema financiero internacional. Ahora, permíteme una pregunta, Rodrigo. Colocar de nuevo en la senda del crecimiento, aquí hay suficientes potencialidades para hacer. Mira, yo tengo un amigo en el grupo de notables de la Dirección Nacional del PSV, es amigo y lo he conservado durante toda la vida, que es el expresidente del Banco Central, Nelson Merentes. Nelson me decía hace una semana, conversando en su oficina en Caracas, que el problema son estos asesores ecuatorianos que se ha traído Nicolás Maduro. Él me dice que él tiene unos desacuerdos tremendos con esos asesores. Tú, que fuiste ministro de Chávez y que tuviste una amistad obvia con Maduro porque pertenecían a la alta cúpula del poder del gobierno, ¿tú no tienes capacidad de inferir un poco, de acercarte por no sé qué vía a Maduro y decirle, mira, Nicolás, hay otras vías menos traumáticas para resolver este tema? O sea, están tan cortados los caminos para poder intercomunicarse entre venezolanos. No, nunca deberían estar cortados ningún camino para el diálogo en democracia. No estamos en guerra civil. Pero el esfuerzo en esa materia yo lo hice cuando aún creía que había posibilidad de hacer correcciones. Diciembre del 2015, yo envié una nota al presidente Maduro de más de 18 páginas sobre una política económica urgente, diciembre del 2015. Y la respuesta fue, son prisioneros del dogma, prisioneros de las ideas supuestamente muy buenas que no sirven para nada. Y la acusación fue de que las ideas que yo tenía eran de neoliberalismo, cuando de lo que se estaba tratando allí era de política económica, de la necesidad urgente que teníamos en el 2015 de hacer un refinanciamiento de deuda, de la necesidad urgente que teníamos de revisar ya a la industria petrolera, porque en el 2014 y en el 2015, sí, sin ninguna sanciones norteamericanas, sin ningún tipo de sanciones norteamericanas, ya se habían perdido 90.000 barriles diarios de petróleo, que llamaba la atención. Era marginal, pero era explicable qué estaba pasando. Pues era la corruptela, era la impericia en el manejo de PDVSA. De manera que allí hay poco que hacer, porque son prisioneros del dogma, del dogma artificioso, del dogma que no tiene argumentación científica ni rigurosa, y con dogmas es muy difícil que añoren el estilo soviético. No le sirve a la economía venezolana. Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Yo creo que Saludos Rodrigo, a tu esposa. muchas gracias. Yo creo que Rodrigo